caso nuestro programa, el magazine, ustedes seguramente ya lo conocen y en demasía, ¿no? En forma personal y también a través de la radio, de un colega y amigo como es Manuel Fuerte. Alejandro Videla, muy buenas noches, un placer tenerte aquí. Hola, no, por favor, es un placer que me hayas invitado y bueno, Ver TV siempre, como es, está al servicio, digamos, ¿no? No por supuesto de los televidentes, pero también de los veteranos de guerra, reportajes, invitaciones a programas, así que yo te agradezco que me hayas invitado. Bueno, algo muy fresco realmente fue lo sucedido la semana pasada con la presentación de un acto muy, pero muy emocionante, tocante. Y hoy te decía fuera de cámara, y quiero felicitarte porque no escuché nunca a alguien hablar tan didácticamente, tan preciso y explicar bien para que podamos entender lo sucedido en Malvinas. Y vos decías, Venado Tuerto tiene mucho que ver con la gesta de Malvinas. Así es, sí, porque todos los veteranos de guerra, aquellos que nacimos en Venado Tuerto y aún los que han venido a vivir a Venado, digamos, ocupamos toda la geografía malvinense, ¿no? Y bueno, ese día en el acto quise representar un poco también para que todos compartamos esto de Malvinas, más allá de que es el Día del Veterano y de los caídos en la guerra, el hecho de decir, bueno, o sea, recorrer un poco la historia, me sale lo docente, ¿no? Porque bueno, yo soy jubilado, soy docente, como es, desde el Vamos, en Malvinas hubo gauchos, y nosotros tenemos a nuestros gauchos que se hacen presente cada 2 de abril allí con los caballos y demás. Más de una vez hubo veteranos que le prestaron para que desfilen junto con ellos, ¿no? Incluso hubo una trifulca de perros ahí durante el acto. Bueno, y yo también iba a hablar, me olvidé, de los perros en Malvinas, porque hay mucha gente que no sabe que hubo un escuadrón de perros en Malvinas, 18 perros que estuvieron ahí en Malvinas. Entonces es interesante, hay gente que todavía no sabe de que, qué sé yo, que hubo mujeres, que hay mujeres veteranas de guerra. 16, ¿no? Si no claro, exactamente, una más nombrada judicialmente, pero las veteranas son como nosotros y ya se cuentan 16. Y bueno, el trabajo que le compete a los docentes, a las docentes, con esto de contar la historia, no solamente de lo que sucedió en el 82, sino antes, y de alertar sobre lo que está sucediendo hoy en Malvinas, ¿no? También un mensaje para los abanderados, para que ellos sepan de que hubo gente que dio la vida por esa bandera, y que se hizo todo lo posible para que esa bandera, las banderas de ceremonia de los distintos batallones y regimientos no cayeran en manos de los ingleses. Que ustedes decidieron quemarla. Por ejemplo, claro, conté esa anécdota. Entonces, bueno, conté un poco algunas cuestiones que pasaron en Venado Tuerto en ese 82, como el sueldo, la jornada laboral que donaron los empleados municipales al Fondo Patriótico Nacional, y bueno, y podría haber seguido enumerando un montón de cosas, ¿no? Quizás fue un poco extenso el discurso, pero bueno, me salió de esa manera, digamos, no es que lo tenía preparado, ¿no? Sale espontáneo, lo que uno siente. Sí, viste, como uno está... Yo prácticamente vivo toda la semana con Malvinas porque, digo, con mi programa me lleva, como vos, que estás preparándolo, ¿cierto? Durante la semana. Y bueno, uno accede a todos los portales digitales que hablan de Malvinas, uno ya sabe cuáles son los portales específicos que hablan de defensa, que hablan de Malvinas. Uno se comunica con otros hacedores o gestores de esta cultura malvinense, ¿viste? Ya sea por programas de televisión, programas de radio, porque tienen una revista, porque tienen, qué sé yo, libros, han escrito libros sobre Malvinas. Entonces, bueno... ¿Tu lucha no terminó? No, la lucha de ningún veterano de guerra. La lucha armada terminó. Por supuesto, la causa Malvinas continúa, está más viva que nunca. Exacto. Y bueno, y mucho tiene que ver los veteranos, ¿no? Es así, o sea, no es por uno... Pero si nosotros no hubiéramos continuado con la causa, es muy probable que hoy hubiera un silencio terrible, porque hay intereses que no le conviene, por supuesto, que se hable de Malvinas, ¿no? No hablo tanto de la guerra, sino de lo que está pasando hoy en Malvinas. Exactamente. Hoy realmente están sucediendo cosas en este momento, este preciso instante. A ver, vamos a ir por un poco por parte. El regreso de ustedes
después, yo creo que se reivindica la gesta de Malvinas por el propio pueblo, más que por la parte política. Porque, a ver, ¿qué político fue a Malvinas? No, hubo un viaje de Galtieri junto con algunos periodistas y algunos políticos, algunos sindicalistas, pero fue una cosa, digamos, de ida y vuelta, como para que pisaran Malvinas. Pero el tema está justamente, como decís vos, con nuestro regreso, que la política lo que hizo, siguiendo con lo que empezaron los militares en el mismo 1982, fue silenciar, ¿no?, esta palabra desmalvinizar. Y bueno, eso duró unos 10, 12 años aproximadamente, ¿no?, donde los veteranos de guerra salimos, nos agrupamos en todo ese tiempo, comenzamos a comprender y a aprender, digamos, también a agruparnos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se empezó a romper ese silencio, empezamos a malvinizar, como decimos nosotros, pudimos entrar en las escuelas, agruparnos, luchar por nuestros derechos, asistir a desfiles y bueno, y a tener cada vez mayor visibilidad, apoyado siempre por el pueblo. Eso sí, apoyado por el pueblo. Y hoy más que nunca. Totalmente, yo digo, cada año. Vos tomá un acto del año, qué sé yo, 1986, por decir algo, ¿no? Y te vas a encontrar en la plaza de Rosario Vera Peñalosa, con que no estaba ni el monumento, con que la cruz esa estaba en la esquina, con unas cadenas, que es un trabajo que había hecho la Comisión por la Soberanía Nacional, 20 personas, 25 personas en ese 2 de abril. Tampoco era oficial el día, pero igual, no había nadie. Al día de hoy, lo que fue el otro día el acto, ¿no?, con la presencia de todas las autoridades, funcionarios y terrible cantidad de escuelas, abanderados y un montón de gente, ¿no?, la ceremonia. De vecinos y vecinas. Hay una cosa que en este año sucedió a nivel gubernamental. Hubo dos frentes, uno que tuvo que ver en Buenos Aires, el otro en Ushuaia, lo cual tengo el gusto de conocer esa bella ciudad. Uno que presidió el presidente de la Nación y otro, Victoria Villarroel, hija de un excombatiente de Malvinas, dos caras contrapuestas, donde por allí hoy decía en la apertura del programa, veteranos de Malvinas quedaron sin poder asistir a ese teatro cuando realmente ellos eran los homenajeados y entraron otros sí. Muy distinto lo que sucedió en Ushuaia. Esto, a ver, preocupa sobremanera y mucho preocupa con lo que se expresó el presidente de la Nación. Exactamente. Y esto que no quede, lo que ustedes, por eso te decía, seguís combatiendo, pero de otra manera, sin el fusil, para que no quede, a ver, perdida en la niebla cerrada del recuerdo. Efectivamente. La sangre de esa gente que derramó precisamente allí en las islas. Exactamente. Bueno, ante los dichos del presidente, o sea, no estamos hablando de un acto que se hizo en el cenotafio que está en Plaza San Martín, ahí en Ciudad de Buenos Aires, donde fue por invitación, el que no tenía invitación, por más que sea veterano de guerra, no lo dejaban pasar porque había un fuerte vallado. Los familiares de los veteranos, familiares de caídos, tuvieron que estar detrás de ese vallado. Hubo muchos veteranos que observaron esto y están muy enojados, incluso hubo uno, Nicoló, que le escribió una carta al presidente ahí diciéndole que le tiene que pedir disculpas. Y bueno, y vamos al discurso del presidente, un discurso que duró unos 10 minutos, en ningún momento nombró a Gran Bretaña, en ningún momento lo calificó como país agresor, como es, o Estado agresor, como es. Que lo que él pretendía que es. Y él habló en una parte ahí donde es como que a contraposición de lo que se viene sosteniendo desde después de lograr la resolución 2065, en el año justamente 65, en Naciones Unidas, él le da la derecha a los isleños como para que puedan decidir de qué nacionalidad quieren ser. Claro, que cosa son gente que implantó... Totalmente, o sea, es como que está avalando el principio de autodeterminación y el principio de autodeterminación no sirve para Malvinas porque justamente no es un pueblo originario, sino que es una población implantada, es colonialismo puro, digamos, ¿no? A partir de nuestros gauchos antes. Totalmente, 1833, 3 de enero, ahí comenzó a ser una colonia británica.
Es grave eso, porque las palabras, yo lo hablaba el domingo en el programa, ¿viste? Las palabras tienen mucho valor en el sentido de la diplomacia. Cuando se hizo la resolución 2065 se dijo que había que tener en cuenta los intereses de los isleños, no los deseos. Porque justamente en el 2013 hubo un referéndum donde se les preguntó si ellos querían seguir perteneciendo a la comunidad británica y el 99,8% dijo que sí. Pero por suerte eso no tiene validez internacional, no. Pero los británicos vienen insistiendo con esto de la autodeterminación y muchas veces periodistas, funcionarios caen en la trampa, y hasta el mismo presidente no es que cae en la trampa, porque vos ves que hay un derrotero sobre Malvinas del presidente de la nación que evidentemente va siguiendo ese camino. Más allá de que él dice, vamos a recuperar la soberanía sobre Malvinas, hasta ahora no explicó cómo, y lo único que está haciendo es favorecer a los británicos, y en este caso también a los israelíes, porque los israelíes tienen cuestiones económicas que ver con Malvinas, ¿no? Y también Rusia no hace mucho tiempo descubrió una plataforma interesante de petróleo. Sí, un yacimiento de más de 500 millones de barriles de petróleo ahí en el mar de Weddell, por supuesto. Lo que pasa es que muchas veces la gente se queda con Malvinas y no mira más al sur, la Antártida, donde Gran Bretaña considera que el sector antártico argentino le pertenece también. Exactamente, y no sé si escuchábamos también de que el 80%, lo que normalmente comemos, las rabas, son precisamente pescadas en ese territorio. Hay 3 clases de calamar, el Ilex es el único, o sea, es propio de la Patagonia, digamos, ¿no? Antes del 82, Malvinas era, Malvinas, las islas, porque son 2 islas, a mi hijo dice, son 2 islas, le digo, no, son muchas más, son como 200 islas, pero está bien, sobresalen Soledad y Gran Malvinas, que son las más grandes, los demás son todas islas, islotes, pero tienen una superficie como la provincia de Tucumán aproximadamente, ¿no? Y en aquel entonces tenían jurisdicción, digamos, sobre las 12 millas, y legítimamente también, ¿no? Porque estamos hablando de usurpadores. Pero iban hasta las 12 millas. Luego de la guerra, y sobre todo con los acuerdos de Madrid firmados durante el gobierno de Menem, eso se extendió a las 200 millas marítimas. Sí. Y lo que pasa es que uno piensa solamente en Malvinas, 200 millas, no, pero también tiene que ver Georgias y Sándwiches del Sur. Entonces cuando uno mide esa superficie marítima, en su mayoría, son 1.600.000 kilómetros cuadrados que están usurpados. Y sobre los que ellos venden licencias pesqueras. En el caso del calamar le venden licencia a un grupo de Vigo que viene de España, son aproximadamente 18, 19 pesqueros. Estuve el año pasado en Vigo. Norcorea y Taiwán. Bueno, de Vigo, fíjate nuestros hermanos españoles, porque esto es así, ¿no? Nos apoyan y por el otro lado... Hay una estatua poco que refleja al emigrante allí sobre la costa, porque ¿qué sucedía en ese entonces? Se venían a la Argentina, dejaban a su familia en España y venían acá y luego sí se llevaban las familias. Claro. Entonces así comenzó la onda emigratoria de España a la Argentina. Y estamos hablando de... Por eso digo, nos ligan a España lazos mucho más fuertes, ¿no?, que los económicos, y sin embargo estas empresas pesqueras de Vigo todos los años compran licencias, pagan en el orden de los 15 millones de euros, algo por el estilo, para poder sacar el calamar. Son 2 temporadas de calamar que hay, y pescan toneladas y toneladas y toneladas de calamar. Y qué difícil diplomáticamente, lo que ellos recuperaron con las armas en el terreno diplomático, aunque con los dichos esto también da por tierra lo que a lo mejor se puede construir en la mesa de negociaciones, porque a veces todo es negociable, ¿no? La política tiene por costumbre ahora negociar. Por supuesto, yo te digo, o sea, la guerra no cambió ningún estatus. La guerra no cambió ningún estatus, sigue de la misma manera. Gran Bretaña es el país usurpador, Argentina tiene derechos jurídicos, históricos, geográficos sobre Malvinas. Las Naciones Unidas
ese caso lo tienen dentro del Comité de Descolonización, o sea, para las Naciones Unidas ahí hay un caso de colonización, o sea, hay una colonia británica en Malvinas, y le ha dicho, siéntense los dos estados, Argentina y Gran Bretaña, respetando los intereses de los, o sea, cuando habla de intereses, los intereses económicos de la gente que vive ahí. Pero hasta el día de hoy, desde 1965 para acá, los británicos son muy, hay que reconocerlo, son muy hábiles para negociar diplomáticamente. Y nosotros... Y tienen años. Nosotros, los distintos gobiernos hasta ahora no hemos avanzado mucho y hubo casos donde retrocedimos, como por ejemplo el gobierno de Menem, o con el gobierno de Macri, haciendo ciertos acuerdos que favorecen solamente a los ingleses, como por ejemplo el de Forador y Duncan, que estableció el vuelo este que viene de San Pablo a Córdoba y de ahí a Malvinas, porque vos imagínate, los británicos necesitan un ancla en América para poder, porque si no, no pueden viajar de Londres a Malvinas directamente, y ahí no van a llenar tampoco un avión de 350 personas, 400 personas para ir de Malvinas, no, entonces necesitan tener, y bueno, los argentinos dijeron, bueno, se hace en San Pablo, Malvinas, una vez por mes tienen que pasar por Córdoba. Pero mientras tanto, los ingleses 3 veces pasan por el espacio aéreo argentino, ¿no? De San Pablo a Malvinas. O sea, ¿a quién favorece? A los ingleses. ¿Algún argentino quiere viajar a Malvinas? Bueno, tranquilamente lo puede hacer desde Río Gallegos, que también ese fue un acuerdo de Menem, ¿no? Sí, donde los familiares de quienes tienen caídos, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de ir. Sí, en el caso de los familiares, viste, son vuelos charter que salen... Especialmente. Sí, por ahí salen de Ezeiza, pero eso están negociados con justamente el gobierno, digamos, ¿no?, de Gran Bretaña. Pero si vos querés viajar a Malvinas, bueno, una vez por mes, el vuelo que viene de Punta Arenas para en Río Gallegos y vuela ahí a Montplaisant y tenés que estar una semana y volver a Río Gallegos. Si no, te tenés que ir a Punta Arenas. Te pregunto, Alejandro, ¿volviste a Malvinas? No, todavía no. Todavía no volví, pero bueno, este año casi lo hago, porque el año pasado habíamos organizado, junto con el grupo de entrenamiento de montaña que dirige Flecha Monzón, un grupo de running que, hace entrenamiento para competir en carreras de montaña. Y bueno, yo les había comunicado de que hay una maratón en Malvinas todos los años, en marzo. Ahí es una maratón que hace desde el año 2005 que se viene haciendo. Los récords generalmente son todos de argentinos, en veteranos, en jóvenes, mujeres, siempre la ganan argentinos. Este año no sé quién habrá ganado. Entonces hubo 4 o 5 integrantes ahí del grupo del GEM que quería participar pero por supuesto necesitamos algunos sponsors porque sale caro, digamos, ¿no? No la carrera, que la carrera estaba en algo de 100 libras, algo por el estilo, ponerle 120, 130 dólares, o sea, no era muy cara la carrera. Pero todo el viaje de Buenos Aires, Río Gallego, Malvinas, Río Gallego, Buenos Aires, Venado Tuerto, digamos, y estar una semana allá cuesta un dinero, ¿no? Alejandro, ¿vos dónde estabas ubicado exactamente? Y nos vamos a 1982. Yo estaba en la Isla Soledad, en el Istmo, ahí que une esas dos grandes masas de tierra, en el Istmo, ahí hay un poblado que se llama Goose Green, nosotros le decíamos Ganso Verde directamente, Ganso Verde, sí. Pero la traducción sería Pradera del Ganso. Y 4 kilómetros más o menos más arriba de Pradera del Ganso hay 2 o 3 casas y está Darwin ahí. Puerto Darwin. Exactamente. Entonces, ahí estuve yo, en ese lugar. Bueno, allí, ¿cómo fueron los enfrentamientos? Bueno, mirá, ahí hubo el primer combate terrestre de proporciones se produjo en ese lugar. Porque los ingleses desembarcan en San Carlos y un grupo parte hacia Puerto Argentino, que más o menos está a unos 80 kilómetros, caminando así en línea recta, y otro grupo baja hacia el sur. En realidad, hasta el día de hoy están discutiendo si fue buena la estrategia de haber luchado ahí o no, ¿viste? Quizás le costó demasiado,
y no lo tendrían que haber hecho, pero bueno, porque nosotros estábamos ahí como refuerzo en realidad. Pero decidieron que la primera batalla sea ahí. Y nos atacó el segundo batallón de paracaidistas británicos, cuyo jefe era el teniente coronel Herbert Jones, que murió en el combate. ¿Murió en el combate? Murió en el combate. En ese preciso. Exacto. Y Jones, el combate ese comenzó el 27 de mayo, 6 de la tarde aproximadamente, comenzaron los bombardeos. Y él suponía que todo ese 27 de mayo noche, 28 de mayo noche madrugada, a la mañana iban a estar tomando el desayuno en Pradera del Ganso con todos nosotros prisioneros. Claro. Exacto. Y no fue de esa manera. El combate duró cerca de 40 horas y él murió en el combate, inclusive, quedó al mando del mayor Kibble, que era el segundo jefe del regimiento 2 de paracaidistas británicos, y el combate terminó el 29 de mayo de la mañana. Por eso lo tienen dentro de un ranking que han hecho los ingleses de sus peores batallas en todas las guerras en las que han participado. El de Pradera del Ganso está dentro de las 10 peores batallas. Tenía 18 años. 19. Yo tenía 19, sí. 19. Había hecho el servicio en el 81 con 18 y claro, bueno. Fuiste llamado. Sí, en el 81 cumplí los 19. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cuándo fui llamado? Cuando fuiste llamado y cuando ya entraste en combate. En realidad, porque yo estaba de baja, cuando me volvieron a llamar era una sensación de, bueno, claro, y como que uno había quedado atrás todo lo militar, ¿no? Yo incluso estaba en la UTN estudiando ingeniería, ¿viste? Y en un principio cuando viajamos hacia el sur, primero en tren desde Mercedes Corrientes hasta Paraná y después de allí en un avión hasta Comodoro Rivadavia y después a Caleta Olivia, no estaba en nosotros esto de que iba a haber una guerra. Incluso cuando fuimos a Malvinas, bueno, fue muy emocionante ver a Malvinas desde el avión, bajar en Malvinas, o sea, no lo podíamos creer. Después los rumores cuando empezaron de que la flota británica venía, viste, el ánimo era como decir, bueno, pero así estuvimos con esa incertidumbre. No era que había miedo ni nada por el estilo, era como una espera hasta que sucedió el 1 de mayo. Exacto, no se siente miedo. No se siente. Ahí no, ahora cuando el 1 de mayo, sí. El 1 de mayo con el ataque inglés, tanto en Puerto Argentino como también en Pradera del Ganso, ahí bueno, ahí yo vi las primeras bombas, los primeros muertos, y entonces ahí dije, bueno, no, esto es la guerra, acá nos vamos a morir todos, dije yo, ¿viste? Y bueno, y después fue toda una espera, porque te estoy hablando del 1 de mayo hasta el 27 de mayo que los ingleses llegaron, pero mientras tanto ocurrían esos ataques aéreos, ocurrían bombardeos desde el mar, ¿no? Mucho se comentó acerca, a ver, los Gurkas. Sí. Eso, ¿qué sucedió? ¿Fue verdad? ¿No es verdad lo que se dice? No, sí, los Gurkas, es más, están en estos momentos, hay una base militar ahí en Monte Agradable y hay una compañía de fusileros Gurkas que está realizando prácticas de combate hace ya por lo menos más de un mes. Ellos son una especie de sicarios, digamos, contratados por Inglaterra. Sí, yo a mí, yo creo, cuando se produce la independencia de India, Gran Bretaña pide que el ejército, como es nepalés, de Nepal, siga perteneciendo al ejército británico. Y bueno, ahí hay como un acuerdo ahí, digamos, ¿no? O sea, ellos lo proveen de entrenamiento, de armamento, de toda la historia, y bueno, el grupo de fusileros Gurkas que fue a la guerra de Malvinas pertenecía al ejército británico. Estos que hoy están en Malvinas pertenecen al ejército británico, de alguna manera son de otro país, ¿no? Y muchos le pueden llamar mercenarios. Pero bueno, los Gurkas estuvieron en la guerra de Malvinas, nosotros los vimos, no estuvieron combatiendo contra nosotros los vimos en San Carlos, en el momento en que ellos estaban custodiando el campo de prisioneros donde estábamos nosotros, por ejemplo, ¿no? ¿En qué división estaba? ¿Artillería? ¿Fusilero? Yo, regimiento de infantería, regimiento de infantería 12, y dentro del regimiento de infantería, que también tenés artillería, tenés comunicaciones, ¿no? Yo estaba en una compañía de infantería.
Infantería. Infante total, sí. FAL. Tenía un FAL, en realidad era el conductor de ese grupo. Yo durante el servicio militar nunca fui conductor. Tampoco fui, mi servicio militar fue bastante especial porque cuando llegamos ahí a Mercedes y después cuando te empezaron a preguntar a ver quién tenía el secundario terminado, seríamos unos 50, 60 soldados que teníamos el secundario terminado nada más. Había muchos compañeros míos analfabetos. Y entonces nos ubicaron en la plana mayor, en todas esas oficinas a trabajar, digamos, ¿no? Y bueno, y fui como conductor de un grupo sin vehículo, porque nunca tuve un vehículo. La única vez que manejé un vehículo fue un Land Rover allí de los Kelper, que le habíamos requisado a los Kelper, en una patrulla avanzada. Bueno, toda una historia rara, ¿no? Esta de la patrulla avanzada, que el otro día hablaba con un compañero que estuvo conmigo en esa patrulla avanzada, y yo le decía, estuvo mal que nosotros hiciéramos esa patrulla avanzada. O sea, cuando desembarcan los ingleses el 21 de mayo en San Carlos, a un subteniente le mandan que arme un grupo para adelantarse a las primeras líneas de defensivas del regimiento y tomar contacto con el enemigo. Y entonces él viene, me busca a mí, nos busca a otros soldados, 2 sargentos, arma el grupo. Él era un subteniente de educación física. Fuimos a esa patrulla avanzada, nos desprendimos de nuestro regimiento. O sea, en un punto estábamos solos ahí con los ingleses a no sé cuántos kilómetros, pero de hecho, bueno, tuvimos un encuentro con una patrulla de ingleses, que yo pensé que nos íbamos a morir, porque no es lo mismo cuando vos estás en el sistema defensivo, porque vos sabés que estás tu pozo, pero a 10 metros tenés otro pozo, 12 metros otro pozo, están tus compañeros. Pueden ser que después sobrepasaron y todo eso, pero bueno, la cuestión es que yo le decía a este compañero que estuvo mal lo de la patrulla avanzada, y él me decía, pero yo no tenía miedo. No, yo no te hablo de miedo, porque yo tampoco. Es más, yo pedí de ir. No estábamos preparados nosotros para hacer ese trabajo. Ahí tendría que venir un grupo comando, ¿me entendés? O sea... Y otra de las ventajas, a ver, conocemos un poco el FAL, tenías que cuidarlo de la arena. Si bueno, se te desarma, la corredera... Bueno, nosotros estuvimos haciendo ensayos de combate en Caleta Olivia, en unos médanos. Mi fusil estaba en condiciones cero de poder disparar, lo pude recién reparar gracias a la gente de la Fuerza Aérea. Estaba mi pozo y ahí a unos metros había una antiaérea, una Oerlikon de 35 milímetros, 2 tubos de cañón que disparan 550 proyectiles cada uno por minuto. Y ahí la gente de la Fuerza Aérea me dio aceite, todo, entonces lo pude poner en condiciones, ¿no? Pero bueno. Ese es el problema del FAL. El FAL fue fabricado para combate de ciudad. A mí me tocó estar en Puerto Belgrano, la zona de los médanos, hacer la intrusión militar allí, y ese era uno de los problemas, se traba. Claro. Claro. Salvo es un muy buen arma. Sí. Nosotros, los nuestros eran viejos, habían pasado por muchas manos, estaban descalibrados. Cuando volvimos nosotros, bueno, nosotros nos dejaron en Uruguay, así que cuando volvimos a Argentina nos llevaron a la escuela de suboficial de Sargento Cabral, nos dieron FAL Parac nuevo, 0 kilómetros, abrían las cajas de telgopor y te lo tiraban así, le quedaba la grasita, las bolitas pegadas. Yo no lo podía creer. Porque digo, loco, fuimos a Malvinas con un FAL culata de madera y ahora me están dando un FAL Parac. ¿Y la antiaérea qué tenían en ese entonces? ¿Los 105 se usaban, los obuses? Nosotros, toda la artillería pesada nuestra, los camiones, los jeeps, todo, nunca pudieron salir del continente. No llegaron a Malvinas. No llegaron. Fueron cargados en el Formosa amagó para salir, pegó la vuelta y nunca llegaron. Por lo tanto, nosotros había 3 obuses 105 del grupo de artillería aerotransportado 4, que fueron llevados por la guardiacosta, la guardiacosta Río Iguazú, que fue atacada por Harrier, comenzó a hundirse, hábilmente el capitán la lleva para que se encalle, pero igual los obuses quedaron bajo el agua, eran 4. Por eso le llamaban el grupo Moisés, porque Gómez Centurión lo rescató a los cañones del agua, y de los 4 armaron 3. De todas maneras,
los ingleses cuando llegaron, cuando nos tomaron prisioneros, lo buscaron a Chanampa, que era el jefe del grupo de artillería ahí, de esa compañía, para felicitarlo porque ellos creían que había toda una sección de artillería, que son 6 obuses, ¿no? Y en realidad había 3 nada más, pero yo hablé con Chanampa una vez en el programa y él se cuestionaba haber disparado la cantidad de proyectiles que disparó. Porque dice, en ninguno de los manuales que yo había estudiado me decía a mí, por ejemplo, 24 horas de combate, cuántos proyectiles yo tendría que haber tirado, dice, ¿me entendés? Y nosotros tiramos. Dice, no sé si el combate hubiera seguido, nos quedaban muy pocas municiones. Claro. Dice, a lo mejor la cadencia de tiro tendría que haber sido diferente, pero dice, bueno, una cosa son los manuales y otra cosa fue lo que pasó ahí en la práctica, ¿no? ¿Estaban dotados también de morteros? Teníamos morteros, sí, teníamos morteros de 81 y 120. El mortero era un problema también. El otro día estoy hablando con un compañero que manejaba mortero. La base. Claro, pero además muy blanda la turba malvinense, entonces cuando disparaban no lograban un tiro exacto, ¿viste? Porque la placa base es como que tenía movimiento. Sí, aparte el mortero lleva, digamos, lo que eleva, la carga impulsora se llama, ¿no? Que donde vale. Y la cantidad de esos, yo recuerdo, es la distancia que va a ir el proyectil, que se espera la orden, se larga y bueno, pega en el percutor dentro del caño y se eleva. Y vos sabés bien como artillero que vos para poder disparar mortero o un obús o un cañón, vos tenés que tener un observador adelantado. Sí. Bueno. Yo le preguntaba también a Chanampa y le preguntaba también a este compañero el otro día por la radio, le digo, y escúchame, en los momentos del combate ustedes, claro, no tenían observador adelantado, porque habían viajado hacia las retaguardias. Claro, aparte, viste, lo que es total. Así que, bueno, se disparó mucho, sí, se disparó mucho. Qué sé yo, vuelvo a insistir, el combate es reconocido por los ingleses como uno de los más bravos que ha tenido en su historia. Y ¿no? fueron trascendiendo, digamos, fueron transcurriendo los días, ¿no? En esa lucha donde nosotros aquí, en nuestro país, seguíamos a los distintos periodistas. Bueno, estaba Casanseu allá, Gómez Fuentes era el que informaba. 60 minutos. 60 minutos. Claro. ¿Y qué se sintió cuando prácticamente ya se rinde, digamos, se pierde la guerra? Bueno, acordate que nosotros caímos prisioneros el 29 de mayo. Para nosotros es como que ahí había terminado la guerra. En realidad mucho dolor el hecho de tener que entregar tu fusil, entregar tu casco, ¿no? Entregar tus proyectiles. Y después en un momento determinado nos trasladaron a San Carlos, que ahí donde vimos los Gurkas, y después nos subieron a un buque. Entonces nosotros llegamos a Montevideo el día 13 de junio. Todavía no había sido, pero los ingleses, hablaba yo por ahí con alguno de ellos, estábamos encerrados todo el día en el camarote. Eso, ¿no? Te iba a preguntar, el trato. El trato se puede decir, a ver, hubo errores de parte de ellos, ¿no? Garrafales, que contravinieron lo que son los convenios. Los convenios de Ginebra, por ejemplo, sí. ¿No? Porque el 1 de junio ellos nos sacaban para trabajar ahí, ellos nos tenían escondidos, o sea, guardados, mejor dicho, en unos galpones donde los isleños esquilan ovejas. Entonces estábamos dentro de esos galpones y te sacaban para trabajar en grupos de a 10, ¿no? Con un jefe. Y bueno, en una de esas salidas, yo había salido primero y entré al galpón y salió otro grupo de compañeros con mi jefe de sección y le ordenaron justamente acomodar unos proyectiles de 105. Y él no lo quiso hacer porque eso no está permitido. Vos sos prisionero de guerra, no te pueden poner a manipular munición. Entonces los ingleses lo llevan para que hable con el jefe del regimiento. En ese momento el jefe del regimiento ya lo habían trasladado para hacer inteligencia a otro lugar. Estaba el segundo jefe del regimiento y le dijo, mirá, si vos no haces ese trabajo, si usted no hace ese trabajo, los ingleses nos dicen que nos van a sacar a todos a la intemperie. Así que vaya y cumpla con la orden. Y bueno, el subteniente Durán fue y cumplió con la orden, con tanta mala suerte que había una trampa cazabobo que habían dejado los argentinos
cuando van los compañeros a mover los cajones con los proyectiles, se produjo una explosión y bueno, murieron 3, murieron ahí. Uno lo mató un soldado inglés, teóricamente la onda expansiva, el calor, tenía fuego, entonces lo mató. Y otro quedó herido, que según algunos investigadores, ¿no?, dicen que también murió, porque ellos cuentan 4 muertos en ese... O sea que se minaba también el campo, ¿no? El campo de batalla, por lo que me estás contando. Había zonas minadas, pero esto estaba, todas las cajas de las municiones estaba en contra de las chapas del galpón ese. Por eso, eso me sucedió a 15, 10 metros, 20 metros donde estábamos nosotros adentro. Y escuchamos una explosión que dijimos, bueno, atacan los argentinos, ¿viste? Pero no, había sido eso. Yo lo veo al subteniente que entra agarrándose el codo, todo chorreando sangre, toda la cara tiznada, negra, los pelitos así, nada le había quedado, digamos, ¿no? ¿Y por tu cabeza pensabas que iba a retornar a tu país o pensabas qué era lo que, a ver, en ese momento? No, ahí comenzó a circular la palabra Montevideo. Entonces, viste, cuando empezó a circular la palabra Montevideo dijeron, no, esto es loco, porque inmediatamente después de ese hecho, de que es un crimen de guerra, digamos, ¿no? Enseguida dijeron, bueno, basta, nadie más sale a trabajar, lo que tienen que hacer es trasladarnos en forma urgente, sacarnos de la zona de conflicto. Y entonces, bueno, fue lo que hicieron los ingleses. Nos llevaron en un Chinook, aunque a ellos le quedaba un solo Chinook. Ellos tenían 4 helicópteros Chinook, viste que son los helicópteros de transporte grandes, sí, con 2 hélices grandes tienen, ¿no? Esos 4 helicópteros venían en el Atlantic Conveyor. El Atlantic Conveyor fue hundido. Y uno justo estaba volando, se salvó, los otros 3 se fueron al fondo del océano. Entonces se le complicó toda la parte de transporte a ellos, ¿no? Por eso tuvieron que ir caminando. Logística era complicada. Claro, sí, la logística era muy complicada. Por eso ellos fueron caminando desde San Carlos a Puerto Argentino y el otro grupo que bajó para ahí para el Ganso. Pero automáticamente al otro día nos empezaron a llevar a todos para San Carlos. Yo subí al buque y yo calculo que el 7 de junio por ahí nos pusimos en movimiento rumbo para Montevideo, ¿viste? Llegamos el 13 de junio, nosotros cruzamos el Río de la Plata en 2 barcos argentinos en el momento en que empezaba el Mundial de Fútbol del 82. En España. Argentina-Bélgica, sí. Sí. Porque paradójicamente se jugaba el Mundial, de lo cual Argentina queda eliminado en esa instancia, ¿no? Después de haber sido campeón del mundo en 1978, nos elimina Brasil, recuerdo también. Eran, a ver, tantas cosas sucedieron en esos años, porque como te contaba fuera de cámara, y un poco nada que ver lo que vos viviste, pero fui convocado en el 76, salí en el 77 como te decía. Luego viene el conflicto con Chile, que no llegó a ser armado. Recibo la carta como vos recibiste para la reincorporación a Infantería de Marina. Y estaba también latente lo que había ocurrido en el 76-77 con el tema, bueno, archiconocido, gobierno militar. Y después la historia continúa desarrollándose en Malvinas. Y ahí, bueno, luego viene lo que es la democracia y demás. Ahora, cuando llegás a Venado Tuerto, sí, ¿qué pasa contigo? Yo trabajaba, te dije que estudiaba en la UTN y también trabajaba, así que volví a mi trabajo. Me habían, por supuesto, guardado el lugar, me pagaron todos los sueldos, sí, todo, ¿no? Yo trabajaba en la Corporación Cementera Argentina, Corsemar, y volví a la facultad. Pero, por supuesto que no volví como cuando me fui, digamos. O sea, mi primer año en la UTN fue... ¿Anímicamente cómo estabas? Estaba necesitando ayuda.
y recién la pude conseguir en el 83, ¿no? O sea, no ayuda, por supuesto, de parte del Estado, me la tuve que buscar solo, la ayuda con una psicóloga, que en aquel momento yo no manejaba dinero o no teníamos obra social, nada, y bueno. Mentalmente fuiste fuerte. Fui fuerte porque más de una vez pasó por mi cabeza casi el hecho de tomar decisiones, digamos... Extremas. Sí. Límites. Sí, sí, sí. Sí, eso es así. En aquella... esa era dura, digamos, en aquella época. En el trabajo me invitaron a irme en un momento, o sea, no es que me echaron, me dijeron, Alejandro, sí, porque en realidad yo estaba volado, digamos, no trabajaba, no rendía lo que tenía que rendir, qué sé yo, estaba en otro mundo, ¿no? Venir de una guerra con a ver gente amiga, que a lo mejor no conocía, pero sí se sucedían la amistad, porque quien más que no, hicimos murieron 35 compañeros míos murieron en ese combate. Que a lo mejor días antes estuviste hablando, compartiendo un mate. Nos conocíamos de la colimba, un año juntos haciendo la colimba. ¿Viste? Eso te juega muy emocionalmente, porque a veces en la colimba decimos jugamos a la guerra, pero lo que sucedió en Malvinas era verdad. No, por supuesto. Entonces ahí está la cosa. Salí a buscar trabajo, no conseguía, en ese 83, hasta que en el 84, abril del 84, fui a mi escuela, el industrial, a hablar con el director, con la gente de ahí, y me dijeron, bueno, el lunes, o sea, cortate el pelo, pues yo tenía el pelo largo, usábamos el pelo, tenía la ropa de Malvinas, entonces me dijo el director, bueno, sacate toda esa ropa, cortate bien el pelo y el lunes vení a trabajar, que vas a tener un trabajo acá. Y bueno, el 4 de abril de 1984 comencé a trabajar en el industrial y me jubilé después de 37 años, así que el Indu es como mi segunda casa, digamos, ¿no? Es lo que te dio me la ayudó, inyección necesaria, sí, para continuar un montón de gente. Tu civilidad, como claro, se le decía. hay un montón de gente que yo siempre lo digo, le digo, no tienen ni la menor idea, yo siempre se lo agradezco interiormente a esa gente que me supo contener, digamos, ¿no? A vos y a cuántos más. Mucha gente ligada al fútbol, yo jugaba al fútbol antes de irme a Malvinas, jugaba en Centenario, así que cuando volví ahí estaban esperándome y seguí jugando al fútbol en Centenario hasta, qué sé yo, después, porque hoy mi hijo más chiquito que tiene, o sea, mi papá jugó 18 años en Centenario, sí. Yo estuve unos 16 años jugando en Centenario y mi hijo también, ¿viste? Mi hijo más grande, Ignacio. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo, o sea, tengo una hija de 36, sí, y tengo uno de 5. ¿Uno de 5? Claro, o sea, tengo una de 36, tengo una de 31, de 33, perdón, y una de 31. Y tengo uno de 8 y uno de 5. El de 5 hoy empezó al fútbol a jugar en Centenario, ¿viste? Y yo la cargaba a mi señor y le digo, Centenario tendría que ser socio, ¿cómo se dice? Vitalicio. Claro. Somos 2 veteranos de guerra que jugábamos en Centenario. Y vos ves lo que hace Central, por ejemplo, con los veteranos de guerra, vos decís, pucha, qué bárbaro este club, ¿viste? Incluso ahora filmaron una película, la gente de Vox de Rosario Central se le ocurrió la idea de hacer una película con los veteranos de guerra que son, o sea, está dedicada a Malvinas, a los veteranos, sí, pero con sus veteranos hinchas, ¿viste? Y el domingo le hicieron, pero esto viene de lejos, que le vienen haciendo homenajes, los dejan entrar a la cancha con los jugadores, a veces arman partidos veteranos contra los jugadores de primera, ¿viste? Y se siente reconfortado, ¿me entendés? Porque van a la cancha como su casa, por supuesto son, como decimos, con socios vitalicios, tienen un lugar ahí donde están. Uno de nuestros compañeros, que es el presidente de la federación, Rubén Rada, está pasando por un momento delicado de su vida, una lucha Malvinas 2, como dice él, y el otro día apareció en la pantalla gigante, ahí, fuerza, Rubén, ¿viste? Está buena esa contención, digamos, ¿no? A nosotros Centenario, junto con Daniel Jordán, que jugábamos juntos,
nos entregó una medalla, porque en aquella época estaba el Diony Rubio. Sí, estaba, técnico, que lo sacó claro, campeón a Centenario. El Diony era nuestro técnico, entonces bueno, nos escribió a Malvinas, no llegó la carta, pero después la tenía en el regimiento, la carta de ellos. Y bueno, y viste, y yo digo, a los clubes de Venado, creo que Olimpia fue el que nos dio un carnet de socios vitalicios y que podemos entrar a todos los partidos gratis, por ejemplo, ¿no? Ni sé dónde lo debo tener, porque yo nunca fui hincha ni de Olimpia ni del básquet, yo siempre fui del fútbol, ¿viste? Y está bueno eso. A ver, no es es como cuando vos vas por el peaje y no te cobran el peaje a los veteranos. No es por eso 1000 mangos, ¿viste? Sino que es el reconocimiento. Es el reconocimiento a que vos hiciste algo algo extremo por tu país, qué sé yo. ¿Qué sueño te queda, Alejandro, por cumplir? Uf. Tengo sueños. El otro día estuve con el intendente, le tiré 2 o 3 proyectos y hubo uno que le gustó y tengo muchos sueños y varios están relacionados con Malvinas, por supuesto. Sí, por supuesto. Por lo pronto, bueno, hay un libro que estamos escribiendo con Juan Franco. Gran periodista. Juan, gran amigo justamente de toda esa época universitaria, de la militancia y todo eso. Y bueno, nosotros teníamos una agrupación que se llama, porque aún hoy nos reunimos y todo, se llama Frente de Integración de Universitarios Tecnológicos, el FIUT, ¿viste? Cuyo líder espiritual político era Oscar Pieroni. Oscar era más grande que nosotros, entonces era el que nosotros aprendimos de él, éramos sus hijos políticos, digamos, ¿no? Ahí aprendimos mucho con Oscar. Y, ¿cómo es? Hicimos una vez en FM Serena un programa que se llamaba Más que Palabras, ¿viste? Juan Parodi. Exactamente. Y de ahí vos fijate que quedó esto de hacer radio, y por ejemplo Juan después, porque arrancamos con todos 6, éramos cada uno preparado un tema, ¿no? Y después, viste, el grupo. El boy operador. Y bueno, y quedó Juan. Y Juan quedó con un programa de radio, y Juan ahí se fue formando a lo que es hoy como periodista, ¿no? ¿Cómo es? Y estamos con este libro de Venado Tuerto en Malvinas, investigando, ¿no? Bueno, va a salir un libro de Malvinas escrito por ustedes. En realidad es un encargo, o sea, primero que es un sueño mío. Por eso ahí está. Es un sueño mío de hace... A ver, tengo, por ejemplo, dentro de esos sueños que tienen más o menos unos 25 años, está el libro de Malvinas, está la obra de teatro de Malvinas con Gnotti, que la venimos escribiendo hace 25 años y todavía no la terminamos. El personaje Gnotti. Claro. Y bueno, y este libro resulta que sale Leo y dice que quiere un libro de la municipalidad para repartir en todas las escuelas, las bibliotecas, toda la historia, que hable de Venado Tuerto y los veteranos de guerra y el contexto, toda la historia. Entonces lo elige a Juan y a Alejandra García. Alejandra, sí. Alejandra no puede porque está con su libro de Cayetano Silva, todo eso. Entonces yo le digo a Juan, yo no puedo no participar en ese libro, yo quiero estar en ese libro. Y dice Juan, bueno, dale, vamos nosotros dos. Bueno, listo, vamos. Y bueno, hablamos ahí con Miriam Carabajal y estamos. En realidad el libro a lo mejor ya tendría que haber salido para este abril, pero bueno. Va a salir. Por ejemplo, no estaba el informe digitalizado, cosa que está sucediendo ahora en el archivo histórico, entonces sí. Hay mucho material en el informe, no podemos acceder al ALBA. Fui a hablar ahí con... ¿Hasta? ¿Viste? La hija de Jafta. Claro, sí, porque una vez con él, hablando, me dice, a los únicos que le doy acceso al archivo directamente van a ser a ustedes, los veteranos de guerra. Cada vez que necesite algo, vos venís. Y bueno, y yo fui ahora, pero ella no está más. Y entonces la hija me dijo, Alejandro, vos sabés que tenemos un seguro, dice, viste, es complicado para acceder al material. Dice, pero bueno, vos decime más o menos lo que precisás, yo lo voy a buscar, viste. Y yo le digo, no, el tema es porque el ALBA siempre estuvo con nosotros también, viste. Yo la primera nota que me hicieron, más allá de que fue
fue Ganín, pero la primera nota gráfica fue en el Alba. Sí. Lo tengo guardado ese Alba, ¿viste? Salimos ahí con Rubito El diario El Alba, La Ciudad y La Opinión, eran los 3 periódicos de aquel Claro, entonces. pero el Alba... Es más viejo. Claro, sí. es el más viejo. Más viejo. Estaba ya en el 82. Sí. Bueno, ese es un sueño. Y otros que se relacionan también así a nivel de Malvinas, por supuesto. Y bueno, ahí hay un compañero, Manuel Hervas, que quiere publicar un libro de poesía en conjunto, 3 o 4 autores y autoras de Venado Tuerto, y bueno, yo tengo algunas cosas escritas justamente del segundo año del industrial, digamos, ¿no? Pero yo me estoy preparando aparte mis poesías sobre Malvinas, apenas volví de Malvinas lo que escribí y lo que escribo ahora sobre Malvinas, entonces eso va a ser algo aparte. Claro, voy a ver si puedo publicar un librito con estas cosas que me dejó la guerra, ¿no? Alejandro, ¿realmente la pasaste bien? Sí, por supuesto. Nos faltó hablar un poco más de Malvinas hoy, porque es terrible, es durísimo. No va a ser la última vez, nos vamos a estar viendo. O sea, empezamos, viste, por el final todo, ¿eh? Empezamos por lo sucedido en lo actual y fuimos transcurriendo en la charla, tocamos la guerra, tu pasado, al regreso, tu presente. Vos sabés que hace mucho que yo no hablo de mi pasado, de lo de la guerra, porque... Claro, te dedicás en tu programa... Claro, a los demás, y hay tantas cosas, no, increíbles, hay algunas cosas que son increíbles realmente que hicieron los soldados de Malvinas, es increíble, o la misma veterana de guerra, porque vos cuando la escuchás Silvia Barrera que cuenta su historia, todo, es increíble, realmente es increíble, ¿viste? Y bueno, y lo que sucede en Malvinas hoy también es terrible, o sea, que el presidente diga lo que dijo y no condene lo que está sucediendo en Malvinas, por ejemplo, esto del fusilero Borca, no una sola palabra hay de la diplomacia argentina. Terrible, no. Ni siquiera respetando, mirá, mucha bronca. Porque los acuerdos de Madrid establecen que cuando haya alguna práctica militar en Argentina, le tiene que avisar a Gran Bretaña, en el sur, ¿no? Y cuando hay una práctica en Malvinas, los británicos tienen que avisar a la Argentina. Los británicos hacen lo que quieren, hacen lo que quieren, no le avisan nada a nadie, ¿viste? Alejandro, nos vamos a volver a reencontrar. Dale. Estamos en hora, me avisaba Bruno por la cucaracha. Yo quiero agradecerte en nombre de todos los argentinos, de esta ciudad de Venado Tuerto, por las palabras de la pasada semana. Muchas gracias. Y por, esta lucha que prosigue sin fusil, que no es armada, sino de la memoria, porque esa es la memoria. Y una frase que dije en un momento de la nota, para que no quede perdida en la niebla cerrada del recuerdo. Gente como vos necesita el país. Gente como vos necesita escribir a diario lo que vas a escribir en tu libro y que seguramente vamos a estar hablando más adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y bueno, se pasó rápido la charla. Fue un placer realmente, un gusto escucharte, aprender y bueno, revivir un poco lo sucedido allá en esa década pasada. Hasta aquí llegamos en una edición más de Magazine, nos volvemos a reencontrar el próximo martes, que la pasen bien y gracias a todos por estar del otro lado. Alejandro Videla, veterano de Malvinas, de cara a la sociedad. Una producción de Multimedio GS.